En este preciso momento, mientras tu dedo duda entre deslizar y quedarte, algo en tu interior ya sabe que no llegaste aquí por accidente, y aunque tu mente te diga no esperes nada, tu espíritu está empezando a percibir que hay una oportunidad rara, un umbral que no aparece todos los días, una puerta que si decides cruzarla con fe obediente y haces exactamente lo que vamos a hacer juntos, va a tocar lo que los médicos no tocaron, va a desactivar lo que el tiempo no pudo, va a sellar tu casa donde antes se colaba el miedo. Y te lo digo con todo el peso de la verdad. Si permaneces hasta el final y sigues la guía que voy a entregarte paso a paso, verás señales reales en tu cuerpo y en tu ambiente, descanso donde ahora hay opresión, claridad donde hay niebla, paz donde la noche ha sido ruidosa, porque no estamos jugando con ideas bonitas, estamos activando un escudo que funciona cuando se usa con la llave correcta. Tú sabes cómo se siente llevar una herida que nadie ve, la sonrisa hacia afuera y el hueco hacia adentro, el estoy bien automático y esa presión en el pecho que aparece justo cuando apagas la luz, el cansancio que no se explica con horas de trabajo ni con análisis clínicos, los síntomas que van y vienen como si obedecieran a una sombra silenciosa. Y quizá ya aprendiste a vivir así, a normalizar el dolor que no sangra, a decir será estrés, para no alarmar a los tuyos, a llamarte dramático, para no reconocer que hay algo más profundo. Pero hoy, aquí mismo, el cielo está interrumpiendo esa inercia para decirte que si no te rindes a la resignación, si das un paso de fe concreto y te dejas guiar, vas a sentir en tu propia piel que lo que te estaba apagando empieza a perder autoridad, y ese cambio no será una emoción del momento, será una marca en tu historia. Tal vez llevas meses con una dolencia que se mueve por tu cuerpo como si eligiera días específicos para recordarte que no manda el amor, sino el miedo. Tal vez estás completo por fuera, pero partido por dentro. Tal vez te acostumbraste a que cada intento de avanzar se encuentre con el mismo obstáculo disfrazado de otra cosa. Tal vez te sorprendes cediendo a hábitos que juraste no volver a abrir, porque sabes que después de eso, la noche se hace más larga. Y aún así, algo en ti no se quiere rendir, algo en ti sigue pidiendo una señal limpia, una instrucción que no sea humo, un camino que puedas hacer aunque estés cansado. Y por eso te hablo así, sin maquillaje espiritual. Si te quedas, si respiras hondo y dices, Señor, háblame, voy a darte exactamente lo que tu alma ha estado pidiendo. Imagina por un instante que no tienes que arrastrar el mismo peso mañana, que no tienes que negociar con el mismo temor cada noche, que no tienes que preparar excusas para justificar la opresión que sientes. Imagina que existe una llave que cierra la puerta por donde entraban silenciosamente la ansiedad, el insomnio y ese dolor sin nombre. Ahora deja de imaginarlo y escúchalo con calma. Esa llave existe y no depende de emociones pasajeras, depende de obediencia. Y si hoy decides usarla tal como la vas a recibir, si la aplicas con tu boca y con tu casa, notarás la diferencia como quien abre una ventana en un cuarto sin aire. Sentirás que vuelve el oxígeno al alma, que se reordena el ambiente, que lo que antes te hablaba fuerte se queda sin voz. Sé que una parte de ti levanta barreras y te dice que no es prudente creer después de tantos intentos, que es mejor protegerse de nuevas decepciones, que mejor mirar otra cosa y no involucrar el corazón. Te entiendo, pero no has llegado a este punto para seguir caminando en círculos. Y si la duda te ha cuidado del dolor, hoy te pido que por unos minutos me prestes el beneficio de la fe. No te pido que sientas, te pido que permanezcas y escuches, porque lo que vas a recibir no es una promesa vacía, es un mapa para cruzar un día señalado y sellar con autoridad espiritual aquello que el enemigo tomó sin permiso. Hay una línea que separa a los que visitan la esperanza de los que habitan bajo una cobertura real. Y esa línea se cruza con decisiones muy simples pero poderosas, con palabras dichas en el momento correcto, con actos de consagración que parecen pequeños y sin embargo cambian la atmósfera de una casa. Y si ahora mismo algo en tu pecho late distinto, si una parte de tu cuerpo se afloja como cuando por fin encuentras una postura que no duele, toma eso como un guiño del cielo, no para que te confíes, sino para que te comprometas a quedarte hasta el final. Porque lo que está por venir no solo te explica, te equipa. Quiero que respires, que aflojes los hombros y que te digas a ti mismo, aunque sea en silencio, no voy a dejar que me roben esta palabra. Y mientras lo haces,
entiende que el motivo por el que has sentido tanta oposición, tanta distracción, tanta interrupción justo cuando buscabas paz, es porque lo que vas a escuchar desarma la legalidad del ataque, corta el ciclo que se repite y te devuelve el nombre que habías olvidado: amado, cubierta, casa de Dios. Y cuando llegue la instrucción, que te prometo será clara y practicable, la vas a abrazar no como un ritual vacío, sino como un acto de gobierno, porque la fe sin acción se marchita, pero la fe que actúa enciende luz donde antes solo había sombra. Si alguna vez sentiste que la vida te pasaba por encima mientras los demás parecían avanzar, si te sorprendiste preguntándole a Dios en voz baja: ¿y conmigo qué? Si te descubriste sonriendo hacia afuera mientras por dentro negociabas con la idea de rendirte, este es tu aviso amoroso y urgente: no te rindas ahora. Estás a un paso de ver evidencia, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Y si haces lo que vamos a hacer, si lo haces con honestidad, si lo haces aunque tiemble la voz, vas a experimentar el descanso que anhelas y la cobertura que necesitas. Y esa experiencia va a sellar en tu memoria una certeza que no te podrán robar: que cuando obedeces, la luz vence. Y ahora que tu corazón ya sabe que esto no es casualidad y que algo santo te está buscando por dentro, déjame entrar contigo un paso más hondo para poner nombre a lo que no has podido explicar. Porque aunque aprendiste a sobrevivir, tú sabes que hay días en los que te levantas sin haber dormido, como si la noche te hubiera pasado por encima con pensamientos que no pediste y recuerdos que no invocaste. Tú sabes que hay mañanas en las que el cuerpo pesa más que tu propia sombra y un suspiro se te vuelve montaña. Y mientras todos te ven funcionando, tú te ves apagándote en silencio, tratando de recordar cuándo fue la última vez que respiraste de verdad, sin ese nudo en el pecho, sin esa voz que te dice al oído que hoy tampoco vas a poder. Tú sabes que tu sonrisa de siempre se deformó en gesto aprendido, que respondes todo bien, para no explicar que a veces quieres llorar sin motivo, que a veces te duele el alma como si tuvieras un golpe invisible, que a veces te miras al espejo y no reconoces la versión de ti que sonríe para la foto, pero se derrumba por dentro cuando apagas la luz. Y si te sientes incómodo leyendo esto, es porque te estoy describiendo, porque en algún lugar de tu historia aprendiste a convertir el dolor en rutina, a normalizar la opresión en la espalda, a convivir con una ansiedad que nadie ve, a llamar cansancio a una tristeza que no se va, a llamar carácter a una herida que no cicatrizó. Y por eso hoy este mensaje te está alcanzando, para arrancarte con delicadeza del autoengaño y sentarte frente a la verdad más amorosa que vas a escuchar en mucho tiempo: que no es que seas débil, es que estás agotado de pelear solo; que no es que tengas poca fe, es que llevas demasiado tiempo tratando de sostener a todos sin permitir que alguien te sostenga a ti; que no es que Dios se haya ido, es que el ruido alrededor te hizo creer que su silencio era ausencia, cuando en realidad era un abrazo que no sabías interpretar. Y por eso ahora mismo, mientras lees, el corazón te late distinto, porque una parte de ti ya decidió no huir y la otra está pidiéndote por favor que no cierres esta puerta. Tú sientes que hay algo roto que no se ve, un vacío que no está en el estómago sino en el centro del pecho, un cansancio que no se cura con vacaciones ni con café, una sequedad espiritual que te dejó mirando la Biblia como si pesara, un silencio de Dios que te asusta porque no sabes si es prueba, si es abandono, si hiciste algo mal, y en ese mar de preguntas te quedaste sin palabras. Y a veces, para que no duela, llenaste la agenda con cosas, llenaste el celular de ruido, llenaste de conversaciones el hueco, pero al final del día el silencio vuelve y te roza la cara como una sombra vieja, y vuelves a pensar que tal vez el problema eres tú, que tal vez todo fue una ilusión, que tal vez a ti no te toca, y sin embargo aquí estás, con el video abierto, con el corazón ardiendo suave, con la sospecha hermosa de que quizá, por fin, alguien te está hablando desde adentro hacia afuera, nombrando lo que nadie ha sabido nombrar. Y es que tú, aunque te veas fuerte, llevas un buen tiempo sosteniendo paredes con el cuerpo para que no se te venga abajo la casa. Has sido el sostén de todos y olvidaste que tu alma también necesita ser sostenida. Has sido la voz que calma a otros y se te rompió la tuya por dentro. Has sido el abrazo de quienes lloran y no te diste permiso de llorar. Y este es el instante en que Dios te toma de la mano y te susurra que no te hizo para sobrevivir, te hizo para habitar, que no te formó para fingir, te formó para florecer,
que no te llamó para que lleves una máscara pulcra, te llamó para devolverte la risa limpia, la respiración profunda, el sueño en paz. Y aunque te parezca increíble, eso empieza aquí, con la valentía de reconocer que sí, te duele, que sí, te cansa, que sí te pesa, que sí te asusta y que aún así quieres seguir, pero no como antes, no empujando a ciegas, sino con una luz encendida delante de tus pasos. Tú te has dado cuenta de que hay patrones que te rodean como si fueran cuerdas viejas atadas a tus tobillos, que cuando por fin decides avanzar, reaparecen nombres, noticias, síntomas, discusiones, tentaciones, oportunidades falsas con el mismo perfume que te derribó la otra vez. Tú te has dado cuenta de que los días buenos parecen tener un techo invisible que no te deja celebrar del todo porque seguro algo malo viene. Tú te has dado cuenta de que cada vez que estás por cosechar algo hermoso, llega esa llamada, ese mensaje, esa recaída, ese dolor que no estaba, ese recuerdo que no pediste, y te preguntas por qué a ti, por qué ahora, por qué otra vez, y el enemigo se aprovecha de esa pregunta para susurrarte que no cambias, que eres el mismo, que vas a arruinarlo todo como siempre, y tú lo crees por un rato, hasta que una voz más profunda te recuerda que no eres tu caída, que no eres tu síntoma, que no eres tu peor día, que no eres el diagnóstico que alguien te pegó en la frente como una etiqueta, que tú perteneces a una casa donde el último informe siempre lo firma el padre y esa casa hoy te está llamando por tu nombre, no para regañarte, no para probarte, sino para devolverte a los brazos donde todo lo roto puede sanar. Y si estás leyendo esto y te tiemblan los dedos, es porque lo sabes, porque estás al borde de saltar del lado de los que pretenden al lado de los que habitan. Y ese salto se parece a escribir con sinceridad debajo de este video lo que te está pasando, se parece a decir: estoy cansado, pero no quiero soltarme. Se parece a teclear amén, aunque la voz se te quiebre. Se parece a poner el nombre de tu madre, de tu hijo, de tu pareja, de tu amigo, para que juntos oremos, porque no estás solo y no viniste a este lugar para consumir contenido, viniste para encender un altar. Tú, que te sabes los versículos y aún así te sientes lejos. Tú, que quizá ni siquiera te consideras religioso, pero entiendes cuando algo verdadero te llama. Tú, que escondes la ansiedad detrás del humor o del trabajo. Tú, que crees que no mereces pedir más porque ya te han dado demasiado. Tú, que en la noche recuerdas esa escena que no perdonas y que se te clava como espina. Tú, que al despertar chequeas el cuerpo como quien revisa si la tormenta dejó daños y al encontrar el dolor te resignas. Hoy estás siendo visitado por una ternura que no pide explicaciones, por un amor que no te mide por tus resultados, por una voz que no te compara con nadie, por una presencia que no te exige espectáculo. Y si te dejas abrazar por un momento en ese lugar donde nadie te ve, vas a notar un calorcito en el pecho, una suavidad en la respiración, una voluntad nueva de decir: voy a quedarme, voy a escuchar, voy a comentar, voy a atreverme a pedir oración, porque la humildad abre puertas que la fuerza no entiende. Y tú no necesitas demostrar nada hoy, solo necesitas responder, solo necesitas decir con pocas palabras lo que tantos años callaste. Solo necesitas dejar que Dios haga en ti lo que durante tanto tiempo intentaste hacer tú solo. Y por eso te pido ahora con toda la delicadeza y toda la firmeza que puedo, escribe en los comentarios amén. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe: Dios, sáname desde la raíz. Si tienes fuerzas para una declaración mayor, escribe el nombre de quien amas y está enfermo, porque vamos a cubrirte, vamos a rodearte, vamos a interceder por tu casa como si fuera la nuestra. Tú sabes que cuando la noche aprieta el pecho, lo que menos necesitas es juicio, y lo que más necesitas es que alguien se siente a tu lado y no huya de tu silencio. Y eso estamos haciendo ahora, quedándonos contigo para que no te vayas en el punto exacto en que empieza a cambiar la historia, porque hay una inercia maldita que te empuja a distraerte cada vez que la luz va a irrumpir. Hay un zumbido en el alma que dice: ya sé todo esto, no va a pasar nada. Hay una pereza espiritual que te invita a posponer lo sagrado, pero hoy la vas a vencer escribiendo algo, una palabra, una frase, un nombre, y ese acto pequeño va a decirle a la oscuridad que no te manda más, va a decirle a tu mente que sí puedes, va a decirle a tu cuerpo que viene descanso, y mientras lo escribes,
aunque sea temblando, vas a notar que hay una quietud distinta, una especie de orden que cae, como si alguien enderezara los cuadros torcidos del alma y abriera una ventana. Y ese alguien es Dios, porque Él no necesitaba tu perfección, solo tu permiso. Tú estás más cerca de la paz de lo que imaginas, más cerca de la risa limpia, más cerca de ese sueño profundo que te despierta nuevo, más cerca de ver a los tuyos en armonía, más cerca de dejar de pelear con sombras y empezar a habitar bajo alas. Y aunque el enemigo te haya repetido que siempre será igual, hoy te vas a atrever a responderle en público, abajo, con un comentario que sea tu primera piedra de altar, tu primer decreto, tu firma de fe, y vas a escribir yo creo, como quien clava una bandera en tierra prometida, y vas a escribir también cuál es esa batalla silenciosa que te agota para que podamos orar con nombre y apellido por ti, porque aquí nadie se ríe del dolor de nadie, aquí nos cubrimos, aquí creemos, aquí insistimos hasta ver la transformación. Escribe ahora mismo, amén. Escribe, Dios, sáname desde la raíz. Escribe el nombre de la persona por la que pides cobertura. Escribe tu ciudad para levantar intercesión por tu casa. Escribe, yo creo, si estás listo para cambiar. Y mientras lo haces, quédate conmigo, porque lo que sigue es poner diagnóstico invisible a ese dolor que acabo de describir, para que la luz entre por la grieta y no vuelva a salir. Si lo que acabas de reconocer te ha abierto un espacio de honestidad por dentro, entonces podemos nombrar con precisión lo que opera detrás de tus síntomas visibles, porque lo que te drena no es únicamente cansancio acumulado ni desorden de agenda, se trata de una fisura espiritual que ha ido ganando terreno y, como toda fisura, comenzó microscópica y ahora deja pasar corrientes de frío a tu casa interior, y esa fisura tiene varias puertas que suelen entreabrirse sin que uno lo note. Acuerdos pronunciados con la boca en días de derrota que quedaron resonando como decretos, recuerdos no procesados que se convirtieron en narraciones permanentes sobre quién eres, prácticas pequeñas aparentemente inofensivas que bajan la guardia del espíritu, ambientes donde tu paz se negocia por pertenecer, y heridas heredadas que llevan apellidos familiares y se disfrazan de temperamento. Todo eso opera a la vez como una suma de factores que no son cuento místico, son realidades invisibles que afectan lo visible. Por eso tu cuerpo habla lo que tu alma calla, por eso regresa el mismo dolor cuando está por llegar algo bueno, por eso el sueño se vuelve inconstante y la oración suena lejana, por eso el corazón aprende a adelantarse al fracaso para no sufrir tanto. Y en ese hábito de autoprotección se va cerrando la sensibilidad para lo santo. Y cuando lo santo deja de sentirse, se buscan sustitutos que anestesian pero no curan. Y en esa rotación de sustitutos, la grieta va ensanchándose hasta que te convences de que tu medida es sobrevivir, cuando en realidad fuiste llamado a habitar. No estás loco ni eres débil por sentir que hay algo más profundo de lo que dicen los informes, porque la Escritura describe ese fondo con nitidez, cuando recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra estructuras espirituales que se complacen en la oscuridad y el desorden, y esas estructuras ganan autoridad cuando encuentran legalidad, que no es otra cosa que permiso concedido por ignorancia, resentimiento, miedo, orgullo o prácticas que abren la puerta equivocada. Y aquí conviene hablar claro sin condena. La legalidad se afirma cuando alimentas en secreto lo que hiere el alma, cuando sostienes pactos internos del tipo, en mi familia siempre es así, cuando edificas tu identidad alrededor de una ofensa que quedó congelada, cuando transformas el dolor en bandera y lo paseas por dentro hasta que todo se define por él, cuando consumes contenidos que normalizan lo que enferma y luego te preguntas por qué disminuyó tu paz, cuando visitas ambientes donde la broma es burla y el cariño es manipulación, cuando conservas objetos o hábitos que fueron parte de una etapa de sombra y los llamas recuerdos, cuando sostienes comparaciones que te disminuyen a ti o disminuyen a otros, cuando repites con tu boca la etiqueta que no vino de Dios. Todo eso no te hace un caso perdido. Te explica por qué la grieta permanece abierta, y si a eso sumas lo heredado, frases, miedos, hábitos, patrones relacionales, narrativas de pobreza o enfermedad, entonces entiendes por qué la Biblia afirma que la maldición nunca llega sin causa, no para que culpes a alguien, sino para que localices la causa y la desmontes con la verdad.
Hay enfermedades del alma que comienzan como una leve desviación del descanso, una noche con la mente encendida de más, una conversación donde aceptaste una frase que te hizo pequeño, una elección que traicionó tu conciencia. Y desde allí comenzó una pendiente que parecía tolerable, pero la pendiente no respeta límites. Sigue descendiendo hasta que la vida cotidiana se vuelve un equilibrio precario. En esa pendiente se apagan la risa espontánea, la gratitud simple, la ternura en la mirada, la capacidad de disfrutar lo que sí está bien, y empieza a dominar la vigilancia defensiva, el cálculo de riesgos, la hipervigilancia corporal, la anticipación del golpe, y cuando el cuerpo vive anticipando golpes, fabrica dolor sin impactos y fatiga sin esfuerzo, porque la fisiología aprende la lección de la mente y la repite. Lo invisible enseña, lo visible obedece. Por eso cuando dices, seguro se arruina, el ánimo y el cuerpo se disponen para arruinarse. Cuando dices, a mí no me toca, tu mirada filtra la bendición que sí te tocaba. Cuando dices, no hay salida, tu imaginación bloquea la ruta aunque la puerta esté entreabierta. Y ese triple acuerdo, palabra, imaginación, hábito, sostiene el ciclo con más fuerza que cualquier agenda pesada. Porque la agenda puede cambiar y el ciclo permanece hasta que alguien pone luz en la raíz y hoy esa luz ya está adentro, quitándote la necesidad de fingir, haciéndote ver que no estás luchando contra ti, estás luchando con un ruido que se instaló como si fuese tu voz y no lo es. Es necesario decirlo con amor y precisión. El enemigo ocupa el lenguaje de tus heridas para hablarte con tu propio tono y convencerte de que la rendición es prudencia. Utiliza los recuerdos más frágiles para construir una narrativa donde tú siempre terminas perdiendo. Usa tus noches para dictarte guiones de miedo. Y como su agenda es robar, matar y destruir, su éxito consiste en que firmes con tu boca lo que él te dicta con susurros. Por eso la palabra es urgente y no decorativa. Porque cuando la pronuncias sobre ti, reemplazas guiones, cambias de idioma, interrumpes acuerdos invisibles, devuelves a la mentira a su sitio. Hebreos recuerda que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que abre camino entre alma y espíritu, que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Es decir, no solo te consuela, te reeduca, no solo te abraza, te alinea. Y aquí aparece la estrategia del cielo para cerrar la grieta. Volver a habitar en lugar de visitar, restituir la autoridad en tu casa interior. Y eso se hace con actos tan concretos como un decreto en voz alta, una renuncia nombrada por su nombre, una consagración de puertas y pantallas, un perdón que corta cadenas hereditarias, una vigilancia amorosa sobre el lenguaje con el que te nombras, porque el reino se mueve en el terreno de la verdad pronunciada, y cuando llamas por su nombre a lo que te ataba, pierde dominio. No ignores tampoco los materiales que construyen atmósferas, porque la atmósfera de una casa no es poética, es real, y se alimenta de lo que entra por los ojos y los oídos, de los temas que se conversan, de los silencios que se cargan, de la música que se repite, de los chistes que se permiten, de las pantallas que se encienden, de los objetos que conservas como trofeos de temporadas oscuras. Y si un lugar fue consagrado por el dolor, necesita ser reconquistado por la presencia. Si un cuarto se convirtió en sala de ansiedad, debe ser reclamado como sala de oración. Si la mesa se volvió tribunal de reproches, debe restaurarse como mesa de bendición, porque el alma aprende de los espacios y cuando el espacio cambia de propósito, el alma se reeduca con él. Por eso Salmo 91 no es un marco para colgar, es un mapa para habitar. Por eso abrir la escritura y proclamarla no es superstición, es gobierno. Por eso declarar vida sobre tu puerta no es teatro, es frontera espiritual. Por eso reemplazar la noche de pantallas por noche de palabra no es puritanismo, es medicina. Y no desde la carga moral, sino desde la gratitud de quien vuelve a respirar. Si te preguntas por qué todo esto encaja con lo que vives, es porque finalmente estás viendo el sistema completo en vez de culparte por las piezas sueltas. Y cuando ves el sistema, puedes intervenir en el punto que lo sostiene, que suele ser una mentira antigua sostenida por hábitos recientes. Y allí la verdad entra con precisión y corta como bisturí, no para humillarte, para liberarte. Permítete entonces escribir abajo lo que has identificado sin vergüenza. Ponle nombre a la puerta por donde sientes que se cuela la sombra. Dilo con sencillez.
Reconozco que repetí esta frase. Reconozco que este hábito me baja la guardia. Reconozco que esta habitación necesita ser consagrada. Y agrega con osadía una afirmación contraria basada en la palabra. Por ejemplo, yo y mi casa serviremos al Señor. Haré del Señor mi morada. Su paz gobierna mis pensamientos. Porque cuando escribes públicamente en un altar de comunidad, desplazas el poder del secreto y le dices a la oscuridad que no mandarás en silencio, y ese solo gesto ya mueve el ambiente. Hay algo más que debes saber y que cambia de escala tu comprensión. Muchas de tus luchas no comenzaron contigo, comenzaron antes de ti, y tú creciste dentro de un relato que te enseñó a esperar cierto tipo de finales. Por eso repetiste sin querer frases completas como: en esta casa siempre hay crisis, en esta familia nadie logra sostener la salud, todos los hombres de mi línea abandonan, todas las mujeres de mi línea cargan solas. Y aunque no lo creas, esas frases tejieron rutas que hoy recorriste por costumbre más que por elección. De ahí que el texto sagrado insista en elegir la vida y bendecir la descendencia, porque la elección corta rutas y abre otras. Y tú hoy estás invitado a elegir vida en tu boca, en tu puerta, en tu mesa, en tu cama. Y no se trata de positivismo esforzado, se trata de gobierno amoroso, donde la verdad dicta la última palabra sobre lo heredado. Y si te tiemblan las manos, no es porque seas incapaz, es porque estás desanudando la cuerda más vieja de la casa. Y eso exige ternura y firmeza a la vez. Por eso no estás solo, por eso hay comunidad para respaldarte. Por eso vamos a orar cuando escribas tu declaración abajo. Por eso esto no es contenido, es cobertura. Si has llegado hasta aquí, ya hay diagnóstico y no hay condena. Hay mapa y no hay exigencia. Hay una llave delante de ti y no un candado. Y esa llave empieza a girarse con un gesto humilde y poderoso a la vez. Dejar constancia en los comentarios de que hoy identificaste la grieta y de que eliges la verdad por encima del relato viejo. Escribe ahora mismo: reconozco la grieta y elijo habitar bajo su sombra. Escribe: rompo con esta frase y recibo vida en abundancia. Escribe: mi casa se consagra. Escribe el nombre del cuarto que necesita paz. Escribe el nombre de la persona por la que intercedes, porque ese acto inaugura el cambio. Y mientras lo haces, respira con calma, que lo que sigue es aún más serio y más tierno, porque la advertencia que viene no busca asustarte, busca despertarte para que no vuelvas atrás cuando empiece a moverse todo. Dicho lo esencial y con la grieta ya iluminada, necesito advertirte con amor y firmeza qué ocurre cuando uno reconoce la raíz pero posterga la obediencia. Porque la vida espiritual no es un paisaje quieto, sino un río que avanza hacia la luz o hacia la sombra según lo que eliges sostener con tu boca, tus hábitos y tu casa. Y cuando el corazón escucha la verdad y no decide, ese espacio vacante se llena de otras voces que organizan tu calendario alrededor del desgaste. Por eso la Escritura se pone directa y no deja ambigüedades cuando declara que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque faltara promesa, sino porque se desoyó la instrucción que convertía la promesa en protección. Y aquí la palabra destruir no es un rayo súbito siempre. A veces es el desgaste lento que apaga la risa, fragmenta la mesa, instala la sospecha y te acostumbra a vivir de emergencias. Y si te acostumbras a vivir de emergencias, tu alma aprende a respirar únicamente cuando hay fuego y el resto del tiempo se apaga. Y una vida apagada bajo apariencia de normalidad es exactamente el terreno donde la confusión crece como maleza hasta taparlo todo. De modo que esta advertencia no es para asustarte, es para que no pierdas de vista que hoy estás ante una encrucijada de decisiones pequeñas que, si las pospones, se vuelven gigantes que mañana jurarás que son imposibles de vencer, mientras que si las tomas ahora, se reducen a su tamaño verdadero y los ves caer. Hay consecuencias silenciosas que se instalan cuando la grieta sigue abierta y que es urgente nombrar para que no las confundas con cosas de la vida. Porque lo que hoy llamas mala racha, muchas veces es la suma de puertas sin cerrar que le otorgan al ladrón un camino libre por tu casa interior. Y Jesús no romantizó la agenda del ladrón. La dijo con una claridad que hiere el autoengaño y sana la realidad. Viene para hurtar, matar y destruir,
Y si una historia se estanca en esos tres verbos, es porque alguien con dolor o con ignorancia le firmó la entrada. De ahí que el Espíritu te despierte hoy a velar, no aterrado, sino sobrio. Sed sobrios y velad, dice el apóstol, porque cuando uno vela, cuida lo que ama, y si no velas, otro velará por ti, pero en su beneficio. Por eso, cuando una casa no es consagrada con verdad, la atmósfera la consagrará con ruido, y la mesa que no se bendice se convierte en tribunal, y la cama que no se cubre se vuelve teatro de insomnios, y la puerta que no se sella con el nombre de Jesús se transforma en pasillo para cualquier sombra que quiera rondar. Y tú no fuiste llamado a vivir rondado, sino habitado, no para ser un corredor de paso de todo lo que el mundo empuja, sino para ser morada del Altísimo. Así que esta advertencia es un recordatorio de identidad, no un dedo acusador. Si eres morada, vives como morada. Y vivir como morada significa que decides qué entra y qué sale, que pronuncias la verdad que protege, que cortas lo que roba, que sostienes la presencia como tu clima. No pases por alto un principio que muchos ignoran y que Jesús reveló sin metáforas cuando habló de la casa barrida y adornada que, al quedar vacía, termina peor que al principio, porque aquello que salió vuelve con otros peores y encuentra la puerta entreabierta. Esa es la fotografía exacta del peligro de sentir alivio sin ocupar el lugar con presencia. Por eso esta ventana que se abre delante de ti no es un momento lindo para emocionarse y ya. Es una oportunidad concreta para desalojar lo que no debe estar y entronizar lo que debe reinar. Porque las casas no soportan vacíos, los vacíos se llenan. Y si no eliges con qué se llena, el vacío elige por ti, y tu historia merece que elijas. De lo contrario, la opresión regresa más organizada, los síntomas aprenden nueva ruta, los hábitos clavan raíces y la memoria diseña refugios equivocados. Por eso advierto con dulzura firme: no entregues la llave de tu puerta al olvido, no devuelvas al enemigo el título que hoy te dispone a recuperar. No vuelvas a nombrarte con apodos de derrota cuando el cielo te está renombrando con identidad de hijo. Y si ahora mismo sientes ese temblor sagrado en el pecho, ese es el Espíritu diciendo: no sueltes ahora. Mira también el mapa de consecuencias que se expande cuando se pospone la verdad. Porque no solo sufre el cuerpo con su fatiga sin causa, sufre el ánimo con su desánimo crónico, sufre la fe con su tibieza dura, sufre la familia cuando la conversación se reduce a horarios y quejas, sufre la economía cuando la ansiedad dicta compras y decisiones impulsivas, sufre la vocación cuando el miedo abrevia los sueños, sufre el corazón cuando la amargura generaliza contra todos. Y ese sufrimiento acumulado genera una atmósfera de fatalismo que repite: así somos y así somos. Es una de las frases más destructivas que una casa puede sostener, porque anula la posibilidad de la transformación, mientras que el lenguaje del reino es: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y donde se confiesa nuevo, se introducen rutinas distintas, prioridades sanas, descansos verdaderos, perdones concretos, vigilancias amorosas, y el futuro deja de ser un eco del pasado para convertirse en evidencia de gracia. Por eso hoy la advertencia te mira a los ojos y te dice: si lo dejas para después, el después te deja a ti. Si lo confías a las rachas, la racha te gobernará. Si lo reduces a veremos, el veremos te dormirá. Toma la llave ahora que la tienes delante. Úsala aunque tiembles. Hazlo en tu debilidad y verás la fuerza. Hay textos que hoy conviene incrustar en tus huesos como estacas firmes para que en los días de niebla no pierdas el norte. Escucha el clamor del sabio cuando te suplica: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si la vida mana del corazón y tu vida se te escapa, no guardaste la fuente. Vuelve a guardarla, tómala con tus manos, cúbrela con la palabra, recuérdale de quién eres, repite a diario: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Clava esa sombra como tu techo legal. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, porque las fortalezas se derriban construyendo castillos de verdad y no castillos de aire. Pronuncia Juan 10:10 sobre tu puerta para cerrar la vía del robo. Y permite que Hebreos 4:12 atraviese tu interior, separando pensamiento que intoxica de intención que busca a Dios. Deja que esa espada quite los nudos, corte los cables.
disuada lo que no es de él y establezca el surco por donde correrá otra vez la paz, no como emoción pasajera, sino como clima. Si hoy eliges no atender, no te lo digo para que te culpes mañana, te lo digo para que no te lamentes por algo que podías evitar, porque la oportunidad es concreta y la obediencia es simple y al alcance de tu boca. Y si aún dudas, recuerda que la fe no es sentimiento, sino decisión que se pronuncia y se encarna, y que las decisiones pronunciadas generan trayectorias. Por eso te invito a que no dejes este momento sin dejar huella pública. Escribe abajo: elijo vida. Si entendiste que esto es contigo, escribe: voy a velar mi casa. Si tomas la responsabilidad de consagrar tu puerta y tu mesa, escribe el nombre de la ciudad donde vives para levantar cobertura sobre tu territorio. Escribe: rompo la posposición. Si el Espíritu te está levantando contra esa inercia, y permite que tu declaración sea el primer acto de obediencia que abre el surco por donde correrá lo que Dios va a hacer. Y si te parece pequeño escribir, recuerda que los altares se levantan con piedras pequeñas que uno decide no patear. Para que no cierres este tramo con un sabor a amenaza, sino con el hambre de la esperanza bien orientada, quiero decirte que la advertencia tiene un propósito precioso: evitar que repitas ciclos para que puedas abrir espacio a lo nuevo. Y lo nuevo de Dios trae orden, no caos; trae descanso, no anestesia; trae reconciliación, no silencios que escuecen; trae señales de salud que se sostienen en el tiempo, no alivios que duran un día. Por eso, lo que viene ahora no es teoría, es carne y hueso, historias que respiran, para que veas con tus propios ojos que cuando alguien decide velar, consagrar y habitar, el mapa cambia y la casa aprende otro idioma. Así que quédate, porque lo siguiente será escuchar testimonios que te servirán de espejo y de guía para tu propio cruce, para que no te quedes solo con conceptos y advertencias y puedas mirarte en un espejo vivo donde la gracia dejó huellas. Voy a abrirte la puerta de 2 casas que podrían ser la tuya, no para exhibir dolor ajeno, sino para que veas el recorrido completo desde la grieta hasta la cobertura. Y empiezo con Ana, una mujer de Santa Cruz de la Sierra que trabajaba en una farmacia y sabía de memoria los nombres de cientos de medicamentos, pero no encontraba remedio para la punzada que le mordía el costado cada madrugada, un dolor caprichoso que los exámenes declaraban inexistente y que sin embargo le robaba el aliento cuando la casa se quedaba en silencio. Y el relato de Ana no comienza en un diagnóstico, sino en una frase que aceptó sin darse cuenta a los 15 años, cuando, después de un abandono, se dijo: debo ser difícil de amar. Y esa oración, que parecía solo un pensamiento triste, fue armando una arquitectura de culpa que le enseñó a merecer poco, a soportar lo injusto, a callar por miedo a quedarse sola, a elegir trabajos donde la agotaran y a sonreír aunque el cuerpo gritara. Y en esa arquitectura, el dolor nocturno fue la campana que sonaba todas las noches para recordarle que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente, hasta que un día, como hoy te está ocurriendo, escuchó que la lucha no era contra carne ni sangre, que la maldición no llega sin causa, pero que la causa se puede cortar, que la palabra no es decoración sino bisturí. Y con un temblor honesto en la voz hizo algo que cambió el clima de su casa. Abrió la Biblia en el Salmo 91 al amanecer. Lo pronunció en voz alta, aunque al principio le pesaban las sílabas. Repitió: haré del Señor mi morada, mientras guardaba la vajilla. Dejó la página abierta en la mesa como quien instala un estandarte. Y esa misma semana, de rodillas en su cuarto, se atrevió a nombrar la frase raíz. Dijo: rompo con el acuerdo de que soy difícil de amar, renuncio a ese decreto y recibo la verdad de Juan 10:10 sobre mí, vida y vida en abundancia. Y esa noche el dolor regresó como si quisiera cobrar lo que se le debía, pero encontró una puerta sellada porque Ana ungió con una gota de aceite el dintel y murmuró: Jesús, tú reinas aquí, tus plumas me cubren y debajo de tus alas estoy segura. Y al principio no sucedió un milagro escandaloso, sucedió algo más profundo. La respiración se hizo más lenta, el miedo no dictó la escena, el cuerpo aprendió otra referencia, y a los 10 días el dolor dejó de venir a la misma hora, a los 20 desapareció por completo, y a los 40, cuando la farmacia tenía cierre de mes y el estrés era tradición, Ana notó que el cuerpo no se encorvaba como antes, que la espalda se mantenía larga, que el pensamiento no corría hacia la catástrofe, que la mesa recuperó risas,
Y cuando alguien le preguntó qué medicina había descubierto, ella se tocó el pecho y dijo: aprendí a habitar, cerré la puerta por la que se colaba la sombra, renuncié a la mentira que me enseñaba a soportar y dejé entrar a la palabra como escudo. Y desde entonces, cuando siente un amago, no corre al terror, corre a su estandarte, abre el salmo, respira bajo las alas y vuelve la paz que no negocia con el ruido. Y si te preguntas por qué te cuento con tanto detalle, es porque la sanidad de Ana no fue solo la ausencia de dolor, fue la instauración de un clima nuevo que sostuvo la ausencia en el tiempo y ordenó todo lo demás. Muy distinto y a la vez idéntico en el fondo es el camino de Julián, un joven de San Salvador que trabajaba de técnico instalando redes y vivía con el estómago recogido desde que tenía memoria, una mezcla de acidez y vacío que confundía con hambre, que calmaba con refrescos y que regresaba con más fuerza cuando el teléfono sonaba con problemas de clientes o con noticias de su casa. Y la primera vez que escuchó que no todo era estrés le pareció exagerado, hasta que comprendió que su cuerpo había aprendido el idioma del miedo, de ver discusiones largas a horas cortas, de sentir gritos subterráneos que no estallaban en su mesa, pero golpeaban las paredes, de escuchar a los mayores decir: en nuestra familia nunca prospera nadie, como si fuera himno. Y ese catecismo de derrota fue entrenando a su estómago para hacerse nudo cada vez que algo grande se acercaba. Por eso se enfermaba cuando estaba por certificar un curso. Por eso fallaba cuando había que hablar en público. Por eso prefería renunciar a tiempo para no dar vergüenza. Y en esa autoprotección se le fue achicando la vida hasta creer que el mundo era un pasillo. Pero una noche, después de quedarse dormido con un video de palabra en el celular, despertó con Hebreos 4:12 resonando como si alguien lo leyera al oído. Viva y eficaz, espada que discierne. Y sin entender del todo, hizo algo pequeño que resultó ser grande. En lugar de abrir la red social al despertar, abrió su Biblia, buscó el Salmo 91 y lo leyó suave como quien prueba una herramienta nueva, y tomó nota de una sola frase: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y ese diré le quedó revoloteando en la boca todo el día, así que cada vez que el estómago se tensaba decía: diré, esperanza mía y castillo mío. Y cuando la voz vieja repetía: no te toca, él declaraba: diré, castillo mío. Y a los pocos días sumó otra llave que no sabía que necesitaba. Pronunció con nombre propio el perdón a un hombre que lo había humillado en un trabajo anterior. No para olvidar el abuso, sino para romper el pacto de humillación que había firmado por dentro. Y consagró su puerta diciendo: Jesús gobierna mis entradas y mis salidas. Y cuando llegó la fecha de otra certificación, el estómago avisó como siempre, pero en vez de obedecer al nudo, obedeció a la palabra, respiró, declaró, presentó su examen y lo aprobó. Y desde entonces, cada ocasión decisiva ya no está precedida por gastritis, sino por oración. Y sus pasos dejaron de ser pasillo para convertirse en camino. Y si hoy lo ves, no es un superhombre, es alguien que aprendió a gobernar su puerta con verdad y a renunciar a la frase heredada que le serruchaba los sueños. Y el fruto es visible. Su casa dejó de vivir a sobresaltos, su mesa suena más baja, su humor no necesita sarcasmo para defenderse, su teléfono ya no es disparador de catástrofes y su diré se volvió hábito, porque entendió que la palabra reemplaza guiones cuando se pronuncia, no cuando se archiva. Quiero incluir una escena breve que no necesita nombres propios porque es compartida por miles y quizá por ti, la de una madre que se quedó sin lágrimas en la madrugada porque su hija adolescente entró en una curva de tristeza que la habitación no podía sostener y en la desesperación intentó negociar, vigilar, controlar y nada devolvía la luz hasta que cambió de estrategia, dejó de pelear con la hija y comenzó a pelear por la atmósfera de la casa. Apagó pantallas después de cierto horario no por religión, sino por higiene espiritual. Puso la escritura audible en voz baja como un hilo de agua que no molesta. No impuso sermones. Consagró la puerta con una oración sencilla y constante. Jesús reina aquí. Dejó una nota con un versículo breve en la mesa sin exigir respuestas. Se paró todas las mañanas 5 minutos antes para declarar:
no temeré al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Mientras preparaba el desayuno, y durante semanas no vio cambios dramáticos, pero la atmósfera fue cambiando de densidad, los silencios dejaron de cortar, las miradas volvieron a cruzarse, la risa apareció en un comentario, el cuaderno dejó de estar en blanco, la música se suavizó, y el cuarto, que había sido cueva, comenzó a ventilarse. Y un día la hija le preguntó sin rodeos por qué el ambiente se sentía distinto, y la madre no habló de su disciplina, sino de su dependencia. No se atribuyó el mérito, señaló al escudo, y la niña respondió con una pregunta antigua y nueva: ¿puedo orar contigo? Y no hubo luces ni ángeles visibles. Hubo manos temblando juntas y una frase pronunciada en voz baja: haz de nuestra casa tu morada. Y desde ese día la curva subió, no por magia ni por imposición, por gobernar la atmósfera a favor de la vida. No te muestro estas historias para generar expectativa vacía, sino para devolverte un método simple que la fe ha practicado por siglos y que tú puedes iniciar ahora mismo, porque toda transformación que permanece tuvo estos rasgos comunes que hoy se vuelven tu manual de inicio. Alguien renunció a una frase raíz y la reemplazó por palabra. Alguien consagró una puerta con un acto pequeño y perseverante. Alguien eligió habitar y no visitar. Alguien abrió Biblia y boca a la vez. Alguien decidió que su casa no sería un cuarto de paso del desorden, sino un altar cotidiano. Alguien eligió la humildad de pedir oración y la valentía de escribir amén cuando parecía poco. Y no todos vieron fuegos artificiales, pero todos vieron orden. Y el orden es la firma de la bendición cuando llega para quedarse. Y hoy te toca a ti escribir tu primera línea, y puedes hacerlo ya, no para convencerme a mí, sino para señalarle a tu alma el comienzo real de este camino. Te invito a que dejes en los comentarios el nombre de la persona por quien intercedes, la frase que vas a renunciar y la declaración con la que la reemplazarás. Escribe: rompo con y recibo. Escribe tu ciudad para levantar cobertura sobre tu territorio. Escribe: haré del Señor mi morada, si eliges convertir esta palabra en hábito, porque la fe confesada abre espacio a la intercesión y nos permite rodearte de oración con precisión. Y en esta comunidad no coleccionamos historias, acompañamos procesos hasta verlos convertidos en testimonio. Me detengo aquí, no para cerrar, sino para tomar impulso hacia lo que te corresponde por promesa. Porque si los relatos te han encendido el deseo de ver lo mismo en tu casa, necesitas escuchar a continuación la garantía que Dios dejó, esa palabra firme que no depende de tu ánimo, sino de su fidelidad. Y ese es el terreno perfecto para que tu esperanza tenga raíz. Así que quédate, respira y pasemos juntos a escuchar la promesa que sostiene esta ventana y que está a punto de levantarte desde adentro. Llegado a este punto en que ya viste tu reflejo en historias de carne y hueso y entendiste que no estabas condenado a repetir la misma escena, necesito ponerte en el centro de algo más sólido que tu ánimo, más estable que tus fuerzas, más fiel que tus promesas, y eso se llama palabra empeñada por Dios a tu favor, una promesa que no cuelga de emociones momentáneas, sino del carácter del que no miente, una promesa que no solo te consuela, sino que te rehace desde la raíz, y por eso te la digo como quien coloca una mesa y te invita a sentarte, porque lo que está por servirse es para ti, no para gente más espiritual, no para quienes sí se lo merecen, es para el que dice con honestidad: tengo hambre. Y si algo te ha sostenido leyendo hasta aquí, es ese hambre de ver vida donde hubo sequedad, ese deseo de que tu casa deje de ser pasillo de sombras para convertirse en morada. Y justo ahí entra la voz del Señor diciendo que Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Y cuando dice todas, no está exagerando ni jugando con hipérboles. Está cubriendo el espectro completo de lo que nombraste y de lo que no pudiste nombrar, lo visible y lo oculto, el cuerpo y el alma, el ayer que te persigue y el mañana que te asusta. Y al mismo tiempo te abre refugio real cuando te susurra que el que habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra del Omnipotente. Sombra que no es metáfora fresca, es jurisdicción espiritual, es decir, aquí manda su paz, es decir, aquí no entra la peste destructora sin pasar por el rey, es decir, aquí se rompe el lazo del cazador que atrapaba por costumbre,
Y si pensabas que tus días buenos eran rachas y tus días malos eran destino, hoy se invierte la ecuación con una garantía. Yo restituiré los años que comió la langosta. Yo devolveré tiempo. Yo te devolveré risa. Yo te devolveré sueño. Yo te devolveré el color de ojos que se había apagado. Yo te coseré la herida vieja que aprendiste a ocultar. Yo te sanaré y te curaré de tus llagas, dice el Señor. Y cuando esa promesa desciende, no lo hace como idea al aire, sino como techo que se instala, como umbral que se marca, como acta que se firma. Y desde ese techo puedes respirar sin pedir permiso a los ruidos. Puedes comer sin que el miedo te coma. Puedes trabajar sin que el pánico te gobierne. Puedes mirar a los tuyos sin la nube pegada a la frente, porque el Dios que promete es el Dios que hace camino en el desierto y ríos en la soledad. El que habla, he aquí yo hago cosa nueva, mientras tú aún piensas que todo es más de lo mismo. El que abre una ventana en un día que para otros es cualquier fecha y para ti se vuelve un memorial de gracia. Y si el enemigo te dijo 1000 veces que llegaste tarde, hoy el cielo responde que llegaste justo a tiempo, que no hay reloj más exacto que el de la misericordia cuando encuentra un corazón dispuesto, que no hay quiebre que no pueda ser restaurado cuando eliges habitar en vez de vagar. Y yo quiero que te escuches diciendo en voz baja, sí, esta promesa es para mí. Que lo digas antes de sentirla, que lo escribas antes de verla, que dejes constancia abajo con un yo creo y con el nombre de aquello que pones bajo la cobertura. Porque cuando escribes, cambias jurisdicción, pasas del rumor a la declaración, del secreto que asfixia al altar que respira. Y ese gesto pequeño abre en tu historia el espacio por donde la promesa entra y se queda. Lo que distingue la promesa de un deseo bonito es que la promesa trae instrucciones, como la lluvia trae nubes, como la cosecha trae surcos, y por eso, aunque esta palabra te haya abrazado con ternura, no viene a mecerte en una hamaca, viene a levantarte de la cama del desánimo y a ponerte de pie en el suelo de tu casa para decir, aquí reinará la paz. Viene a enseñarte el idioma con el que se habita la sombra del Omnipotente, y no solo se visita, viene a darte llaves que cualquiera puede girar, porque el reino se mueve con obediencias sencillas y constantes que desarman cadenas complejas. Por eso en un momento voy a entregarte un camino concreto de pocos pasos, pero de gran alcance que, si lo haces como está diseñado y lo haces con la humildad de quien sabe que necesita ayuda, va a convertir esta promesa en práctica, va a volver esta sombra clima, va a sellar esta casa para que el ruido ya no dicte los turnos de tu ánimo. Y mientras te preparas para esa guía, quiero que hagas algo que parece mínimo y sin embargo te alinea. Escribe ahora mismo en los comentarios, recibo la promesa y haré del Señor mi morada. Escribe la ciudad donde vives para levantar cobertura sobre tu territorio. Escribe el nombre del cuarto de tu casa que necesita paz urgente. Escribe, restaura mis años. Si sientes que el tiempo se te fue por la grieta, porque ese acto te posiciona, te saca de espectador y te sienta a la mesa, y no lo haces para que te vean, lo haces para que tu alma lo recuerde cuando vuelvan las voces que te quieren distraer. No quiero que esta promesa te quede grande, ni que la imagines lejos. Quiero que se te meta en los huesos, que se te vuelva hábito, que se te grabe como canción de madrugada, que puedas decir con la respiración más lenta bajo tus alas y sentir cómo la espalda baja su tensión, cómo el estómago deja de esperar golpes, cómo la mandíbula cede, cómo el corazón desocupa la silla de juez y vuelve a su oficio de latir con gracia. Y quiero que visualices el día que viene y la ventana que se abre no como un espectáculo, sino como un acto de gobierno donde tú, con tu voz y con tu puerta, con tu Biblia abierta y con tu aceite o con tu vaso de agua, con tu perdón pronunciado y con tu renuncia escrita, le dices a la sombra que ya no manda y le dices a la luz, instálate, porque así funcionan los memoriales de fe. Se marcan en fechas, se sellan en puertas, se pronuncian en casas, se recuerdan en familia, se convierten en punto de inflexión. Y cuando pasen los meses y vuelvas la vista atrás, reconocerás esa fecha como el día en que dejaste de sobrevivir y empezaste a habitar. Y eso no es romanticismo, es vida ordenada bajo una promesa que se volvió práctica. Por eso, antes de seguir, imprime con tus dedos esa decisión y escribe, haré esto y lo haré así, para que cuando llegue la guía tu corazón ya esté inclinado hacia la obediencia y no hacia la dilación.
Como no quiero que la esperanza se te quede etérea y se disuelva en buenas intenciones, voy a pasar ahora a ponerte en la mano un plan de acción espiritual preciso y amoroso que cualquiera puede ejecutar, incluso cuando está cansado, incluso cuando no sabe por dónde empezar. Un plan corto de pasos altos que toma tu casa como altar, tu boca como espada y tu puerta como frontera, porque la promesa pide ser habitada y hoy vas a aprender a habitarla. Para que la promesa deje de ser horizonte y se vuelva camino bajo tus pies, necesitas un modo de andar que no exija fuerzas heroicas ni dependa de emociones en pico. Un modo sencillo y contundente que puedas realizar aun si hoy te tiemblan las manos. Y quiero ponerte ese modo al alcance de tu respiración, comenzando por un gesto que parece pequeño y sin embargo desplaza montañas interiores. Vas a tomar tu Biblia y la vas a abrir en el Salmo 91 al amanecer y antes de dormir, no como quien cumple un rito apurado, sino como quien abre una ventana para que entre aire nuevo. La vas a leer en voz audible sobre tu casa y sobre tu cuerpo como si estuvieras firmando protección legal en el marco de tu puerta. Y mientras pronuncias, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vas a permitir que esas palabras te nombren domicilio. Vas a repetir, haré del Señor mi morada, para reeducar a tu alma que se acostumbró a visitar y no a habitar. Y cuando digas, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Vas a extender suavemente tus manos hacia tu pecho como quien se deja cubrir y vas a exhalar largo para soltar el miedo acumulado en la espalda. Y si un día te cuesta concentrarte, encenderás la escritura en audio a volumen bajo para que sea un hilo de agua constante que lave los rincones de tu atención. Y esa práctica diaria no será superstición ni amuleto, será gobierno amoroso que establece clima en tu casa, porque la palabra pronunciada no se archiva en la pared, se instala en la atmósfera. Y mientras pasan los días notarás que la noche deja de dictar el guión y que la mañana no arranca con sobresalto, sino con una frase que ya habita tus huesos. Y si por momentos aparece la duda, no discutirás con ella, seguirás proclamando, porque este primer acto no necesita demostrar, solo necesita perseverar hasta transformar el aire que respiras. Cuando el aire interior comience a despejarse, llegará el momento de cerrar la rendija por la que se colaba el frío, y ese cierre sucede cuando llamas por su nombre a la mentira raíz y la reemplazas con verdad encarnada. Por eso vas a ir a un lugar de tu casa donde nadie te interrumpa. Vas a llevar papel y algo con qué escribir y vas a trazar una línea simple donde a un lado redactes exactamente la frase que te ha estado encadenando y al otro lado redactes la verdad que la desautoriza. Y no basta con pensarlo en silencio, porque los pactos se firman con boca, de modo que dirás en voz clara: renuncio a la mentira de que siempre volveré a enfermar. Renuncio a la sentencia heredada de que en mi familia nadie sostiene la paz. Renuncio a la etiqueta de que no soy suficiente. Y acto seguido pronunciarás la verdad que cancela el decreto viejo, apoyándote en la promesa: recibo vida y vida en abundancia, de Juan 10:10, como declaración sobre mi cuerpo y mi mente. Su paz guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Y si tu memoria te trae el rostro de alguien a quien todavía cargas con amargura, no forzarás sentimiento, pero sí decidirás perdón como acto de soberanía interior, porque el perdón no absuelve injusticias, rompe cuerdas, y vas a decir su nombre con respeto, y vas a formular una frase concisa: suelto esta deuda en tus manos, Señor, yo no juzgo más. Y si temes quedarte a medias, Hebreos 4:12 te servirá de bisturí. Tu palabra viva y eficaz discierne en mí lo que es alma y lo que es espíritu, y corta lo que no es tuyo. Y repetirás esa espada hasta que la lengua deje de tropezar. Y como la mente aprende con señales, vas a tomar la hoja escrita y la vas a quemar con cuidado o romper en pedazos sobre un cesto diciendo: este pacto se cerró. Después escribirás en una hoja nueva la verdad que elegiste y la pondrás dentro de la portada de tu Biblia o en la cara interna de tu puerta, para que cada salida y cada entrada recuerden que el guión viejo quedó sin vigencia. Y a partir de ese día, cuando el pensamiento automático intente reponer la sentencia antigua, responderás con la verdad nueva, aunque sea en susurro, porque la reeducación del alma sucede por repetición amorosa y no por gritos.
Con el interior renombrado y la lengua alineada, viene la consagración que marca territorio. Y esa consagración es tan concreta como el dintel de tu puerta y tan profunda como la habitación donde más te cuesta descansar. Vas a separar un amanecer para dedicar tu casa con una oración sencilla y una señal visible. Puede ser una gota de aceite comestible o un poco de agua limpia, no por superstición, sino por memoria corporal. Vas a tocar con ese gesto la parte superior de tu puerta y vas a declarar con calma: Jesús, tú reinas en mis entradas y en mis salidas, tu verdad es escudo y adarga en esta casa. Vas a caminar hasta la habitación de mayor batalla y de pie junto a la cama o al umbral, vas a leer en voz alta un tramo del Salmo 91 hasta que el propio ritmo de la escritura marque un silencio distinto. Luego vas a proclamar Juan 10:10 para cerrar la ruta del robo. Cierro la puerta al ladrón y recibo tu vida abundante. Y vas a dejar que Hebreos 4:12 atraviese el ambiente. Tu palabra viva y eficaz corta y discierne todo lo que no es tuyo. Y a partir de ese día establecerás un pequeño rito cotidiano que sostenga el clima. Antes de encender pantallas por la noche, encenderás 3 minutos de palabra audible. Antes de revisar notificaciones por la mañana, pondrás una mano sobre tu pecho y dirás: haré del Señor mi morada. Y cada vez que cruces por el vano de la puerta, rozarás con los dedos el marco como quien recuerda un pacto y susurrarás: bajo tus alas. Y si algún miembro de tu casa no quiere participar, no imponerás ceremonias. Sostendrás silencio y constancia, porque las atmósferas obedecen a la persistencia más que al volumen. Y a medida que pasen los días tomarás nota de señales pequeñas para no despreciar el comienzo de lo nuevo. La noche en que dormiste un poco más hondo. La mañana en que el pensamiento catastrófico tardó en aparecer. La conversación que no terminó en reproche. El dolor que aflojó antes del analgésico. Y esas migas de evidencia se volverán un rastro hacia la mesa preparada en presencia de tus adversarios. Una mesa que se confirma cuando tu casa adopta el idioma del refugio y tu cuerpo lo aprende. Si estás pensando cuándo empezar y cómo enlazar estas 3 llaves con el día señalado, no vas a necesitar calendario complejo ni recordatorios sofisticados, solo la decisión sobria de comenzar ahora mismo y sostener hasta cruzar la ventana. Hoy mismo por la noche vas a proclamar el Salmo 91 sobre tu cama y vas a escribir tu renuncia y tu verdad en el papel. Mañana al amanecer vas a repetir la proclamación y vas a consagrar el marco con la frase simple: Jesús, tú reinas aquí. Durante los días siguientes vas a mantener este ritmo como quien riega una planta frágil, sabiendo que la constancia hace brotar lo que la prisa mata. Y cuando llegue el amanecer de la fecha que te espera, vas a pararte frente a tu puerta, vas a poner tu mano derecha sobre el marco y respirando sin apuro, vas a pronunciar de corrido la cadena de vida que ya te habita. Vas a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vas a afirmar: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vas a cerrar ruta con: cierro la puerta al ladrón y recibo tu vida en abundancia. Vas a pedir filo con tu palabra viva y eficaz, corta y sana. Y al terminar vas a guardar un minuto de silencio sin apretar los ojos, dejando que el pecho marque el compás de la paz. Y sellarás con un amén que no es punto final, sino firma que inaugura el día. Y para que el cielo y la comunidad te acompañen, no vas a dejar este tramo sin huella pública. Vas a escribir ahora mismo en los comentarios: haré del Señor mi morada y cierro la puerta al ladrón. Vas a añadir el nombre de la persona y del cuarto por los que pides cobertura. Vas a dejar constancia de la frase que renunciaste y de la verdad que recibiste. Porque cuando una casa declara, otra casa ora. Y cuando muchos oran juntos, el clima cambia más rápido de lo que imaginas. Con las llaves en la mano y el corazón dispuesto, no tiene sentido que te quedes solo con instrucciones. Porque la puerta se abre de par en par cuando la boca ora guiada y el Espíritu responde. Así que quédate y entra conmigo al tiempo de oración en vivo para que lo pronunciemos juntos y sientas cómo la paz toma la habitación desde adentro. Antes de que cierres esta palabra y vuelvas a tus rutinas, quiero que te pongas de pie por dentro y asumas un compromiso que te cambie el mapa, no un deseo bonito que se evapora a la primera distracción, un pacto sencillo y contundente
que separe tu ayer de lo que vas a vivir desde hoy, porque ya no estás en la orilla dudando si el agua está fría, ya metiste los pies, ya sentiste el pulso de la promesa en el pecho, ya probaste con tu boca que la palabra no es teoría. Así que ahora vas a decidir delante de Dios que no volverás a llamar normal a lo que te enferma, que no vas a posponer lo santo para cuando haya tiempo, que no vas a entregarle tu puerta a la inercia, vas a escribirlo y vas a vivirlo, vas a sellarlo con acciones pequeñas y constantes que sostengan la atmósfera que empezó a nacer hoy. Y para eso te desafío con ternura y firmeza a que abras tu calendario mental y apartes cada amanecer de aquí en adelante para proclamar el Salmo 91 en tu casa, a que cierres la rendija por donde se colaba la mentira, pronunciando en voz alta tu renuncia y tu verdad, a que consagres tu dintel con una oración breve cada noche, a que nadie, ni el cansancio, ni la pereza, ni el ruido del mundo, te robe estos 10 minutos sagrados, porque en esos 10 minutos tu casa aprende el idioma del refugio y tu cuerpo lo recuerda. En esos 10 minutos la sombra del Altísimo deja de ser figura poética y se vuelve techo. En esos 10 minutos el ladrón se encuentra con una placa que dice propiedad del rey. En esos 10 minutos el miedo se queda sin micrófono y la paz toma el turno. Y para que no retrocedas cuando la emoción baje, vas a dejar constancia pública de tu decisión. Vas a escribir ahora mismo en los comentarios: haré del Señor mi morada y cerraré mi puerta al ladrón. Y si te atreves, vas a añadir la frase exacta que hoy renunciaste y la verdad con la que la reemplazas, porque cuando lo confiesas, el cielo lo firma, la comunidad te rodea y tu alma lo recuerda en los días nublados. Y como no quiero que vuelvas a quedarte solo en el tramo más delicado, ni que el enemigo te aísle cuando empiece a ver que tu atmósfera cambió, te voy a pedir un paso más, que no es de marketing, es de cobertura y de obediencia práctica. Si sentiste que esta palabra te habló y quieres que sigamos caminando y orando juntos en los días que vienen, si quieres recibir la guía para la proclamación de madrugada y la oración que haremos en vivo, si necesitas que cuando el ruido suba, te llegue una campana que te recuerde bajo sus alas, entonces suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones como quien coloca un vigía en la torre de su casa, no para sumar números, sino para que no te pierdas la segunda parte, las oraciones guiadas y los recordatorios que van a sostener lo que Dios empezó hoy, porque si te quedas cerca, la fe se enciende más fácil, la constancia se vuelve posible, la intercesión se multiplica y el altar no se apaga. Y además, al suscribirte, estás diciendo en voz alta: yo me planto en este terreno. Y estás dándole a tu alma un punto de retorno cuando el día se ponga difícil. Así que hazlo ahora, sin vergüenza y sin demora. Suscríbete, activa la campana y déjanos un yo creo abajo para que sepamos que contamos contigo y tú cuentas con nosotros. Y mientras lo haces, levanta en silencio esta frase que te dejo para sellar el desafío de hoy y enviarte con propósito a tu mesa, a tu puerta, a tu cama y a tu ciudad. Señor, yo me comprometo a habitar, a proclamar y a consagrar. Yo cierro la puerta al ladrón y hago de tu presencia mi morada. Yo elijo vida para mí y para mi casa. Y así, con esta decisión simple y radical al mismo tiempo, nos vemos en la próxima parte para orar juntos y atravesar la ventana que ya se abrió sobre ti.